Salmo 90, leemos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos. Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Estamos, Señor, agradecidos de estar en tu presencia, en tu casa en este día. Te pido, Padre, que tú me uses como un vaso, un instrumento tuyo, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida. Seamos edificados por tu palabra y seamos hacedores de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmo 90 es un salmo de Moisés, el único canto de Moisés registrado en el libro de Salmos. Y según un comentario, una oración que enfatiza la eternidad y la bondad de Dios. Eso es este Salmo 90. Y también presenta la transitoriedad del hombre. Y Moisés posiblemente usó esto para una nueva generación que estaba por entrar en la tierra prometida. Esa generación, Moisés tenía anhelos para ella y estaba orando a Dios, clamando a Dios en medio de este cántico que también es una oración. Después de 40 años de peregrinaje en el desierto. Entonces la primera parte es una meditación en forma sapiencial que tiene que ver relacionado con sabiduría o en tono didáctico, es una enseñanza en la primera parte de este salmo. Y vemos en la primera parte los versos 1 y 2 que nos habla de la bondad eterna de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Generación tras generación se ha refugiado en Dios. No refugiado en el dinero como para el rico nos dice Proverbio que las riquezas son para él como una torre, un muro alto en su imaginación y cree que puede confiar en las riquezas. No, el verdadero refugio está en Dios. Dios ha sido refugio generación tras generación. Y particularmente Moisés está proclamando la dependencia del pueblo de Israel en Dios. Dios, tú nos has sido, refiriéndose al pueblo de Israel, pueblo de Dios, ¿verdad? Tú has sido a través de distintas generaciones, Señor, nuestro refugio. El pueblo de Dios dependiendo de Dios, una dependencia de Dios. Tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Entonces, aunque vengan tiempos difíciles, aunque lleguen tiempos inesperados, aunque lleguen tiempos terribles, tiempos confusos, podemos decir que Dios seguirá siendo refugio. Y Dios ha sido refugio para toda la cristiandad, todo su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros los cristianos podemos decir que Él es nuestro Dios y lo seguirá siendo. En todo tiempo, Él es Dios. Entonces, Él nos escuchará y nos responderá. Él ha sido refugio generación tras generación. Qué bueno es nuestro Dios, qué fiel, que Él cumple sus promesas y Él está a favor de sus hijos.
Si tú no eres hijo o hija de Dios, te exhorto a que tú te vuelvas a Dios, para que tú puedas decir que Dios es tu refugio, que Dios es ese refugio que seguirá siendo un refugio generación tras generación. Hay personas que ponen su confianza, su dependencia en una persona, esa persona le falla, esa persona puede morir, esa persona puede cambiar de idea, pero Dios va a seguir siendo un refugio firme, Él va a seguir siendo fiel, Él sí es la torre fuerte, a Él sí podemos venir en momentos de angustia, Él es nuestro refugio. El Señor nos escuchará y responderá. En cualquier tiempo que venga a tu vida, si tú eres hijo o hija de Dios, tú podrás tener ese refugio de Dios. Lo importante es que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador, que tú pases a ser un hijo o una hija de Dios para que Él pueda ser tu refugio, que Dios sea tu refugio en realidad. Dice el verso 2 del Salmo 90, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes de lo que registra el libro de Génesis, porque me gusta en la Nueva Versión Internacional que dice Dios, comienza diciendo el primer verso de la Biblia, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Reina Valera dice en el principio creó Dios, pero me gusta cuando dice Dios en el principio, porque Dios existe desde siempre, Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es el creador. Entonces, como creador, antes que naciesen los montes, antes de lo que registra aún el libro de Génesis, ya Dios existía. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí está Moisés exaltando a Dios, proclamando la soberanía, la grandeza de Dios, desde antes de lo creado, antes de su creación. Desde el siglo y hasta el siglo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Así nos dice la Nueva Versión Internacional, dando a entender que desde siempre y para siempre Él seguirá siendo Dios, por toda la eternidad. Y aquí está Moisés reconociendo el poder y la autoridad de Dios. Él que ha sido refugio generación tras generación, el que ha creado todo desde antes que existiese lo creado, Él es Dios. Gloria al Señor. Y Moisés había experimentado el poder de Dios en distintas formas, diferentes maneras, maravillas en Egipto que vio antes de Dios liberar el pueblo de las manos del faraón, esa esclavitud, el pueblo de Israel. Allá en Egipto Moisés vio maravillas. También en el Éxodo, ¿verdad? Allá propiamente, y el cruce del Mar Rojo, y cómo el Señor proveía alimento, agua, ¿verdad? Tantas cosas que pudo ver y experimentar. Y hasta cómo la ropa no se envejecía, el calzado, ¿verdad? No se necesitaban zapateros, ni personas modistas y sastres preparando la ropa. Eso seguía y seguía, porque Dios era fiel y seguía siendo fiel con su pueblo. Gloria a Dios. Dios todopoderoso. Y Moisés, al contemplar los montes, al ver la tierra y el mundo proclamando la grandeza de Dios, él puede decir que antes que Dios formara todo eso, Él es Dios, porque Él existe desde la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios infinito, un Dios que existe antes de que naciesen los montes. Nuestra mente finita a veces quiere pensar como que Dios tuvo un principio, pero el principio de Dios no existe. Él es eterno. Toda comparación que se haga con una eternidad queda minúscula, queda mínima. Algunos la comparó un puntico de un lápiz comparado con una línea que le da vuelta al planeta Tierra, y aún así queda corto con una eternidad esa línea. Alguien dice que alguien que estaba buscando un baño abre un closet y dice, esto es un almacén de detergente y cosas, y lo cierra. Y como esa fracción ahí de un segundo comparado con toda una vida, queda corto también con lo que es toda una eternidad, ese fragmento tan breve. Realmente Dios es eterno, Él existe y seguirá existiendo. Pero el ser humano tiene una vida breve, y lo vamos a ver más adelante en este mismo salmo. Pero generación tras generación da a entender también que los ancestros se van muriendo, y la generación que va quedando también tiene que seguir confiando en Dios y teniéndolo como refugio, porque realmente van muriendo. El ser humano va falleciendo y viene otra generación. Por eso generación tras generación, ¿verdad?, tiene a Dios como refugio.
El verso 3 nos deja ver que la vida humana es transitoria. La transitoriedad humana. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos. En el original sería como retrocedan, póstrense, vuélvanse al polvo, hijos de los hombres. Por eso es más correcto en este caso la NBI, que dice: tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dice vuélvanse al polvo, mortales. Así que Dios en un instante puede determinar y puede una vida de una persona, cuando ya llega al colmo, llega al tope, o Dios determina ya finalizar esa vida de esa persona que muchas veces se levanta contra Dios, profiriendo palabras terribles contra el Altísimo. Llega un momento que la ira de Dios llega a un colmo y Dios dice: ya, hasta aquí. Y así fallecen los mortales. Y el mismo término mortales deja ver que somos personas que podemos morir mortales. Y así mismo, aún una vida larga pronto pasa, y esto refleja la fragilidad del ser humano. En Génesis 3:19 ya Dios había establecido que el ser humano provenía del polvo e iba a volver al polvo. Por eso la palabra de Dios nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo somos, al polvo volvemos. Eso le dejó entender Dios a Adán, y así mismo el ser humano, esa es la misma condición. Por eso generación tras generación, porque van volviendo al polvo, vamos muriendo. Y el concepto de volver al polvo se entiende claro cuando una persona es enterrado, eventualmente los huesos se van volviendo polvo. Y aunque una persona fuese incinerado como quiera, la ceniza, todo el concepto deja ver que es polvo como quiera, que ahí no queda hueso, no queda carne, todo vuelve otra vez a ser polvo. El verso 4 nos dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Para el Dios eterno, 1000 años a Él le parece como un día. Para Dios 1000 años son como el día de ayer que pasó, viéndolo en pasado. Es decir, que Dios, como es eterno, 1000 años para Él no es nada, para que entendamos. Entonces, también cuando dice como una de las vigilias de la noche, en el día hebreo se dividía en vigilia de 3 horas, de 3 horas en 3 horas. Y una de las vigilias de la noche, esas 3 horas que pasaron ya pasaron. Asimismo, una de las vigilias de la noche, para Dios, así son 1000 años. Tiempo pasa y Dios no lo está percibiendo, porque Dios no está sujeto al cronos humano, el reloj que rige, que a tal hora, que tengo que estar allí, que mira qué hora es, que esto, que el despertador, que la alarma, que me dijeron que el día tal, el calendario. Dios no se rige así. Dios puede obrar por su perfecta voluntad, contestando nuestras oraciones, porque Él sabe que nosotros sí nos regimos por ese tiempo, pero no podemos jalar a Dios y decirle: tú tienes que el día tal resolverme, si Dios quiere que lo va a hacer en ese día. Porque Dios no se rige por el reloj nuestro y las presiones nuestras. Él sí es misericordioso y ama a sus hijos. Entonces el verso 5 y 6 nos dice: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Todo esto sigue dejando ver que el ser humano es transitorio, la vida de él, que esto es pasajero, esto es temporal, esto se desvanece. Y hay aquí una metáfora de 3 términos: un torrente súbito. De repente todo estaba bien, creció un río y vino esa agua, un torrente, hizo daño. Eso pasó rápido, ¿verdad? Fue súbito. Un torrente súbito. Un sueño en el que se pierde el sentido del tiempo y después ya pasó el sueño. Son como un sueño. Así es el ser humano, es algo corto, su vida corta, la vida del ser humano. En la mañana florece y crece. Antes de eso dice: como la hierba que crece en la mañana. Hierba que crece en la mañana florece y crece, pero después ¿qué pasa? A la tarde es cortada y se seca. De que fue cortada, se secó, ya hasta ahí llegó, dando a entender que finaliza la vida del ser humano. Es corta la vida del ser humano. Entonces, es frágil la vida. Y muchos dicen que Moisés, se estima que de Egipto salieron como 2.4 millones de judíos, hebreos. Y ese pueblo de Israel que salió, de esos Moisés tiene que haber visto morir más de 1 millón de personas en el desierto. Iban muriendo. El castigo de Dios, que esa generación no iba a entrar.
40 años en el desierto, gente muriendo. Moisés, dicen algunos, que el que más funeral habrá ido, habrá visto gente enterrando. ¿Y dónde está? No, se murió. Lo enterramos. Se iban quedando en el camino. No llegaron a la tierra prometida, muchos. Una generación de niños, y lo que crecieron los jóvenes fueron después que entraron, pero una generación, todo eso se murieron en el desierto. Entonces, el cuerpo del hombre había salido de la tierra y Moisés estaba muy consciente de cómo era la vida humana y cómo finalizaba tan rápido que finaliza la vida del ser humano. Él vio los cuerpos colocados en tierra, de la cual había salido. A la tarde es cortada y se seca. El concepto Moisés lo tenía bien claro y está alabando a Dios y está dejando a Dios entender a nosotros. Por algo el Espíritu Santo de Dios permitió que este salmo de Moisés lo tengamos en la palabra de Dios para nosotros entender que nuestra vida es corta, es frágil, es temporal. Entonces es perecedero el ser humano. Después habla del pecado que termina en la muerte, los versos 7 al 10. El verso 7 nos dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Una persona no puede burlarse de Dios, ganarle una pelea, hablar blasfemia contra el Altísimo, como que todo está bien. Hay un momento que la ira de Dios consume a la persona y ya finaliza su vida. Y eso Moisés lo tenía claro. Dijimos que fue a muchos funerales, habrá visto muerto mucha del pueblo de Israel en ese proceso, aunque el juicio no le llegó a él en ese tiempo, sino a esa generación se iba muriendo. Entonces, los que pecan y hablan contra Dios son consumidos. En el tiempo de Dios se van muriendo. Por eso él habla así: con tu ira somos turbados. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El verso 8: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Dando a entender el juicio de Dios contra su pueblo por sus maldades. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Dios lo tenía presente, el pecado del pueblo, y por tenerlo presente el ser humano fallece, muere. Nuestros yerros. Dios conoce nuestros pecados y es como si lo tuviera extendidos ante Él, incluso pecados secretos, pecado de omisión, pecado secreto, todo Dios lo está mirando. Dios está claro en todo. Todo pecado Dios lo está observando. Hay personas que a veces quieren dimensionar más un pecado que otro. Dice Dunker que en este país, o el pueblo evangélico quiere dimensionar el pecado sexual. Es verdad que contra el cuerpo, es verdad que Dios va a juzgar a los adúlteros, fornicarios, es verdad que trae consecuencias sobre el cuerpo, pero y el chisme, y la mentira, y el juzgar, y el enojo, y muchas otras cosas en las que caemos, que lo vemos como que si no fuese nada, la murmuración, cuando son pecados también. Entonces todos estos pecados, a veces en congregaciones, pase al frente. Y una vez le dijo un hermano a Jeffrey Derón, cuando estaba en liderazgo, que diga al frente cómo fue que cayó en fornicación. Jeffrey le dijo: pero di tú también cuántas veces tú has tenido adulterio mental y confiésalo también. El hermano: ay no, eso sí no lo quería decir, pero que el morbo de que diga cómo fue, dilo en público. Pero entonces, ¿y el adulterio mental tuyo? Ese tú no lo vas a decir, ¿verdad? Entonces muchas veces estamos queriendo privilegiar, decir que aquellos no son tan pecados, pero aquel sí es un pecado. El Señor nos libre y nos ayude a ser sabios, a ser entendidos de que el pecado es pecado, que no hay de que mentirita blanca. Todos los mentirosos van para el lago de fuego. Entonces no sobredimensionemos un pecado y pongamos al otro como que no era nada delante de Dios. Aquí está diciendo el Salmo: pusiste nuestras maldades delante de ti. Todo pecado, Dios lo está mirando. Y Dios está observando todo lo que hacemos día tras día. Nuestros yerros a la luz de tu rostro. El omnipotente de Dios, el omnisciente Dios, viendo todo, observando hasta las intenciones de los corazones. Porque a veces se hacen cosas por contienda, por vanagloria. Viendo todo está Dios, observando todo. Si era para contender, si era por vanagloria, ¿por qué razón era? Dios está mirando todo. Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Nada escapa al conocimiento de Dios. Nada está oculto de Dios. Aunque tú cometas un pecado en otro país, Dios estaba ahí, estaba mirando. Dios está consciente de todo.
El Dios eterno y santo, viendo el pecado y considerando la respuesta con su ira y su furor, y por eso trayendo muerte, trayendo castigo. Como hemos dicho en muchas ocasiones, hay personas que a la ligera están tomando la cena del Señor, que eso no es nada, y están viviendo una doble vida en pecado delante de Dios. Y no, es un pedacito de pan y de jugo, para que nadie se dé cuenta, no vayan a creer que yo estoy en disciplina o algo, y están participando de la cena del Señor indignamente, ni siquiera reflexionando en el sacrificio de Cristo, diciendo que eso no es nada. Después está enfermo, y muchos han muerto también. Hay gente que se ha muerto de eso, y hay gente que se ha enfermado de eso. No es la única causa de enfermedad, pero hay gente que le ha pasado. Se han enfermado por eso, hay gente que se ha muerto por eso. El Señor nos libre. Seamos sabios. Moisés entendió que la ira de Dios en contra de su pueblo no fue sin razón o sin causa. Por algo había venido, porque Dios había puesto las maldades delante de él. Dios había tenido claro los yerros. Entonces por eso había venido la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. El verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y aquí está una comparación casi como de la naturaleza eterna de Dios, pero que la vida nuestra se va como un sueño, como un pensamiento, se va rápido. Acaba la vida del ser humano. Dios permanece para siempre, pero nuestros días declinan a causa de tu ira. Por la ira de Dios somos consumidos. En el furor del Señor, la ira del Señor, la vida se va. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y ahora pasa a decir algo Moisés, muy interesante, como algo que es como el promedio general, aunque Moisés, Éxodo 7:7, nos deja entender que tenía 80 años. Cuando estaba ya con Aarón frente a Faraón, 80 años. Presentándose ante Faraón, y después 40 años en el desierto, él muere de 120 años. No se le concede entrar en la tierra prometida. Pero Moisés sabía que el promedio, más o menos lo que una persona vive, anda entre 70 y 80 años, como promedio, ¿verdad? Hay personas que lo pasan, gloria a Dios. Pero eso es el promedio. Y si usted se va a la estadística de la vida en Estados Unidos, en República Dominicana, cuántos años que vive una persona, se dará cuenta que hay personas privilegiadas que Dios le concede más edad de vida que esa. Pero el promedio, aquí está diciendo el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 10 años se va rápido, 5 años pasan rápido, 3 años. ¿Cuánto te falta a ti para llegar a los 70, a los 80? Yo no estoy diciendo que tú te vas a morir, pero tengamos presente que la vida es corta, es pasajera, es temporal. Solo una vida, lo que tú haces para Cristo, que va a perdurar. ¿Estás tú haciendo tesoro en el cielo? Ahí donde el óxido no llega, la corrupción que trae la carcoma, el óxido, nada de eso llega al cielo. Ahí está tu tesoro guardado en el cielo. O tú estás aquí, como estamos viendo en la clase de hoy, haciendo ladrillo para el faraón. Estás tú concentrado en lo terrenal, en lo humano, en progresar, echar para adelante. Hay cosas esas que son buenas, pero con la bendición de Dios como añadidura. Cuando tú estás buscando primeramente el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Entonces, los días de nuestra edad, 70 años, y si en lo más robusto son 80, pero está diciendo que con todo es molestia y trabajo, esa fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, en forma poética está estimando más o menos el promedio de la vida, pero está diciendo, aunque Moisés estaba consciente, él vivió más de ahí, ya había pasado los 80 cuando escribe esto hace rato, y él está diciendo, los días en promedio son estos. Eso deja ver la futilidad, la poca duración o importancia de la vida. Es corta la vida terrenal. Y si la vida de alguien se prolonga 10 años más, es más molestia y trabajo. Para que entendamos que no es de que, wow, qué maravilla, duró más. A veces con quebranto de salud, con dificultades de esto, de aquello, pastillas por aquí y por allá. Y situaciones que van llevando a más complicaciones en el diario vivir. El ser humano pasa parte del tiempo de su vida por trabajo y miserias. Por eso está diciendo, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Así que no lo vamos a pintar como tan lindo, tan maravilloso llegar a una edad anciana, porque hay momentos que estamos dependiendo de otras personas. Hay momentos que se está con andador, que se está en otras circunstancias no tan favorables. Pronto pasan y volamos. Así que nada se compara con la eternidad.
La vida humana es temporal, pasajera, es corta, pero la humanidad, la eternidad continúa para siempre. Dios es eterno y cuando estemos allá con la vida eterna, ahí sigue y sigue todo. Pero la vida humana es corta, terrenal. La vida es corta. Y aquí tenemos un cuadro real de debilidades, decaimiento físico, enfermedades que algunos sufren o pueden ver a su alrededor. Quizá tú no lo estás sufriendo todavía, pero lo puedes ver a tu alrededor. Se presenta una persona de edad como subiendo por una cuesta con dificultades y donde hay más molestia y más trabajo a medida que más años hay. Entonces, es necesario tener un futuro y es cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo que podemos tener futuro, esperanza de estar con Cristo por la eternidad, en una vida eterna donde los dolores, la aflicción presente, nada de eso estará, las enfermedades, el padecimiento de la actualidad, todo eso no estará presente en el cielo, ¿verdad? En la presencia de Dios. Allí ni el sol con su calor abrasador. Estamos viendo la temperatura aumentando. Ahora en junio está más caliente que años anteriores. El mundo va a ir calentándose más y más. Se ve en Apocalipsis. Ya el sol no va a fatigar, ese calor abrasador, nada de eso estará en el cielo. En la presencia de Dios habrá descanso de todo esto. Gracias al Señor. Y de toda enfermedad, todo dolor, todo quebranto. Dice los versos 11 y 12 del Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ninguno de nosotros sabe la cantidad exacta de días que va a vivir, pero puede tomar en serio los días en que podrá vivir. Estos días que sí Dios me va a permitir vivir, déjame vivirlo con sabiduría. Déjame ser sabio, ser sabia, porque tengo una vida por delante. Los años que yo tenga, tengo que pensar en el reino de los cielos, en hacer tesoro allá, que el reino de Dios se expanda, ¿verdad? Ser sabio, ser sabia. Moisés estaba diciendo, Señor, ayúdanos a entender que esta vida es corta, que esta vida tenemos que verla desde tu perspectiva. Enséñanos a contar nuestros días, que seamos conscientes, tengo tal edad, la vida más o menos debe durar tanto, yo tengo que ser sabio, ¿qué estoy haciendo para el reino de los cielos? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Verdad? Hay cosas que hay que pensar en ellas desde la perspectiva de Dios. Y hablando de sabiduría, en 1 Corintios 1:30 dice Pablo que estamos unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Si tú estás unido a Cristo, tú tienes de esa sabiduría, esa esperanza. Y el principio de la sabiduría, ¿cómo que comienza? Con el temor a Dios. Entonces ya tú estás encarrilado, pero tienes que aún así tener sabiduría para saber cómo vivir, que el Señor te enseñe a contar tus días, que traiga al corazón sabiduría, ¿verdad? Pero tenemos a Cristo y tenemos el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. La canción de Gloria en Gloria me gusta porque tiene un coro muy interesante. Cuando dice el coro, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Y esa parte que dice, ver la vida como tú, ¿se está refiriendo a qué? A esa sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Si estamos viendo la vida como Dios la ve, estamos teniendo ¿qué? Sabiduría. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. No saturarme del Espíritu Santo para egoístamente, que yo sí me gozo, me deleito en Dios. No, sino para no ser egoísta mi vida, mi relación con Dios, mi relación mística con Dios, mis ayunos, mis oraciones, sino que pueda servir al prójimo y pensar que hacia afuera hay más personas también, ¿verdad? Eso tiene que ver, reflejar al mundo tu amor, el amor de Dios. Entonces, no solo reflejar al mundo el amor de Dios y quedarnos en acción social, como algunos se han perdido en una acción social, como que el cristiano nada más le toca eso. Tú tienes que saturarte del Espíritu, estar lleno. Tú tienes que ver la vida de la perspectiva de Dios, sabiendo que hay una eternidad. Eso es más cosas, obedecer a Dios, agradarle. Entonces necesitamos servir a Dios. Alguien dijo una vez que si solamente nos estamos entrenando en discipulado, haríamos universidades cristianas, pero estaríamos no evangelizando ni amando al prójimo. Si solo estamos sirviendo al prójimo en acción social, estaríamos perdidos y estaríamos ayudando al gobierno a aliviarle su carga, pero no estaríamos evangelizando.
ni discipulando a la persona, estaríamos perdidos. Si solo evangelizamos y no discipulamos, entonces estamos trabajando en vano, porque esas personas deben también crecer espiritualmente. Así que tiene que ser algo más integral el trabajo que se haga para el reino de los cielos y en general. Entonces necesitamos ver la vida como el Señor quiere que la veamos. Contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Hay un comentario que dice: cuando aprendemos a contar nuestros días, traemos al corazón sabiduría. ¿Qué es un corazón sabio? Un corazón que confía en su Hacedor, que confía en Dios. Un corazón sabio reconoce la brevedad de esta vida, pero también lo duradero de la eternidad. Un corazón que está en paz con Dios. Un corazón que busca conocer a Dios y andar en sus caminos. Un corazón que busca vivir libre del pecado, que toma decisiones que agradan a Dios. Un corazón que conoce a Jesús, a Dios, y un corazón que sirve y teme a Dios. Es decir, no nada más conocerle, es obedecerle, es querer agradarle. Entonces son muchas cosas a las que Dios nos llama, pero con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo, siendo sabios, un corazón sabio. Que el Señor nos permita reflexionar sobre cómo estamos viviendo, contar nuestros días de manera que seamos sabios, que traigamos al corazón sabiduría, que actuemos con esa sabiduría que Dios nos da en esta vida. Amén. Mis actividades tienen que ser gobernadas por una conciencia de eternidad, sabiendo que hay una eternidad. Por eso es que tiene que el corazón llegar a sabiduría. Contemos nuestros días, que el Señor nos enseñe a contarlos para que traigamos al corazón sabiduría. Y hay 5 peticiones en este salmo que lo vemos en los versos 13 al 17. Es una oración de Moisés y aquí vemos una súplica colectiva. Él está orando a Dios por el pueblo. Ese pueblo que va a entrar en la tierra prometida. Verso 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Ahí está Moisés con contrición, arrepentimiento, clamando a Dios por el pueblo de Israel. Y nos dice el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Moisés está clamando a Dios por el pueblo de Israel, Dios va a escuchar esa petición de Moisés. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana sácianos de tu misericordia. Que Dios muestre de mañana, ¿verdad?, esa misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana, pero que el Señor por la mañana presente esa misericordia, la muestre, y así entonces, saciados de ella, podamos cantar, alegrarnos todos nuestros días. Moisés quería para el pueblo bendición. Cuando entrara el pueblo allá a la tierra prometida, el pueblo entrara con bendición, cantando, alabando a Dios por la misericordia de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Y ayer en el matutino veíamos que en la palabra de Dios muchas veces dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Esa parte de la misericordia de Dios que es para siempre. Y eso quería Moisés, que el Señor le saciara al pueblo de la misericordia de Dios. Si Dios extiende su misericordia hacia el ser humano, le irá bien. Si Dios extiende su misericordia, le irá bien. El verso 15 del Salmo 90 nos dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Es decir, que Dios puede retornar el bien y la bendición a aquellos que fueron afligidos. Aquellos que fueron afligidos, Dios puede retornarlos si Él lo desea. Y eso es parte de la oración de Moisés por el pueblo de Israel. Cuánta muerte vio Moisés, cuánto gemir y padecer, cuánta cosa terrible en el desierto. Pero Él está pidiendo a Dios: ahora alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. El verso 16: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Y tu obra se refiere a actos de misericordia, de salvación, una obra que Dios haga en su pueblo, que aparezca, ¿verdad?, la obra de Dios en sus siervos, la gloria de Dios sobre sus hijos. Qué tremendas peticiones tenía Moisés para el pueblo de Israel, clamando a Dios por el pueblo. Nos dice Deuteronomio 32, verso 4:
Él es la roca cuya obra es perfecta. Como vimos en el verso anterior, aparezca en tus siervos tu obra. La obra de Dios es perfecta. Entonces, si aparece la obra de Dios, va a ser algo tremendo, maravilloso, de bendición. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Qué bueno es nuestro Dios, qué maravilloso. Y con esa misericordia de Dios el pueblo iba a estar muy bien. Gloria a Dios. Así estaríamos nosotros con la misericordia de Dios. Y tu gloria sobre sus hijos, volviendo al verso 16 del Salmo 90, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Y aquí en el verso 17, ahora Moisés está procurando bendición de Dios para el pueblo, bendición de Dios. Por eso él dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Él está reconociendo que el éxito proviene de Dios. El éxito es Dios que lo puede traer, ¿verdad? El mundo te dice que el éxito es fama, es popularidad, es tener dinero, otras cosas, el placer, ¿verdad? Pero nada de eso sin Dios y que no proviene de Dios y a la forma del mundo, nada de eso era el éxito. Eso no es éxito. Esa forma que Satanás atrapa a la persona y después van a la condenación eterna. Pero el éxito es Dios que lo puede traer, la bendición, la plenitud de realización en la vida. Olvídate del libro de autoayuda, olvídate de técnicas, cosas del mundo, de que para que estés mejor, para que progrese, ponte a aplicar lo que dice la palabra de Dios, que ahí es que te va a ir bien. Si Dios confirma la obra de tus manos, ahí es que te va a ir bien. Fájate a trabajar, pero que Dios confirme la obra de tus manos. Todos nuestros días están contados. Queremos entonces que nuestro trabajo cuente, que los días que tú vas a vivir en el mundo y yo voy a vivir, que nuestro trabajo cuente, ¿verdad? Para el reino de los cielos. Queremos ser eficaces y productivos. Deseamos que sea revelado el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje la permanencia de Dios, ¿verdad? Que permanezca esa obra, ¿verdad? Que sea un fruto que cuando pase por fuego quede resultado y Dios diga, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Qué tremendo será ese día. Pero aquí, a ti que estás aquí, si no eres un hijo, una hija de Dios, Moisés en aquel desierto, pasando día tras día ese viaje, enterrando personas y viendo personas morir y siendo enterradas, porque vamos a pensar 1 millón de personas morir y Moisés no estar como en el aire y no saber lo que estaba pasando. Él lo estaba viendo, gente que se moría, que no la volvía a ver y estaba después enterrada. Tanta gente enterrada, tuvo una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Por eso él está diciendo, oye, la vida es corta. Esta vida no es muy duradera, no es muy larga, hay una eternidad. Tenemos que contar nuestros días, que el Señor nos enseñe a contarlo para que traigamos sabiduría al corazón. Puedes hacer cosas que tengan valor para la eternidad. En medio de tantos pensamientos acerca de la muerte, gente que se preocupa, le da temor, tú puedes saber que tú puedes estar preparado si tú te preparas en Dios con la luz de Dios, la luz de Jesús que vino a traer salvación a este mundo, el perdón de pecados, la vida eterna a ofrecer, para que cuando tú mueras tú sepas que vas para el cielo, vas a estar con Dios por una eternidad. Qué bueno es nuestro Dios, que esa luz, esa gracia de Dios te pueden alcanzar desde el momento que tú recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a orar. Y si hay una persona aquí que no es cristiano, no es cristiana, está entendiendo que la vida es corta, como dice ese coro, ayúdanos, que dice, oh mi Dios, nuestro tiempo en este mundo es muy corto. Ayúdanos a exaltar tu nombre, a hablar de ti a todas las naciones. Que tu Espíritu nos guíe en el camino para que todos conozcan tu gloria. Y estamos en ese momento de que todos conozcan la gloria del Señor y diciéndote en este llamado evangelístico que si tú no conoces a Jesucristo y tú estás aquí, Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, quizás visitas la iglesia, vienes. Otro quizás cree que tú eres cristiano, pero pensando que la vida es corta en este mundo y que tú tienes que preparar tu corazón entregándole tu vida a Jesucristo, entonces tienes que hacerlo antes de morir. Y el Señor te está pidiendo que tú te arrepientas de tus pecados. Si tú quieres hacer eso hoy, puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás
y decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento por mis pecados. Confieso que he andado a espaldas a ti. Ayúdame, Señor, a vivir la vida cristiana, porque yo sé que ahora tú me perdonas. Perdona mis pecados y que yo ahora ande en la vida cristiana, en santidad, en obediencia a ti, con el poder y la ayuda que me da el Espíritu Santo. Gracias por amarme y perdonar mis pecados, aceptarme como tu hijo, tu hija. Gracias por tu gran amor y tu misericordia para conmigo. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, yo creo que al final tú hables conmigo o hable con alguna persona de la iglesia para que así podamos, ¿verdad?, guiarte en esta decisión por Cristo, que es la más importante que podemos tomar en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.